Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. En los primeros años de vida del Sanse, los momentos más gloriosos de su trayectoria coincidieron con las agonías del primer equipo. En la temporada 1959-60, la Real luchaba por no bajar a segunda división, algo que logró en una sufrida promoción contra el Córdoba que se tuvo que resolver en un partido de desempate disputado en Madrid, mientras que el Sanse firmaba una temporada esplendorosa en el grupo cuarto de la tercera división. El equipo entrenado por Pedro Torres logró la primera posición de dicho grupo al finalizar las 30 jornadas de las que constó la liga regular, y lo hizo con mano de hierro. Sumó 51 puntos y unas cifras goleadoras de auténtico escándalo. Hizo 104 tantos y solo encajó 26, lo que supuso una diferencia de más 78 goles para el filial Churiurdin. Le sacó 10 puntos de ventaja al segundo clasificado, el Real Unión, y firmó esplendorosas goleadas como el 6-0 al Anaitasuna, al que también había vencido por 0-6 en la primera vuelta, 7-0 al Tolosa, 8-1 al Mirandés y nada menos que 11-1 al Vergara. El Sanse solo perdió 2 partidos, en la 14ª jornada, 4-2 ante el Vergara en Agorrosín, y en la 22ª, 3-2 ante el Tolosa en Verazubi. Con el primer puesto de su grupo logrado con brillantez ante conjuntos guipuzcoanos, alaveses, burgaleses y navarros, al Sanse se le abría el mapa del fútbol español para las 2 eliminatorias que debían decidir si optaba a una plaza en segunda división, siempre y cuando la Real no bajara, claro. La primera eliminatoria, ante la Unión Deportiva Amistad, equipo aragonés que se convirtió en el filial del Real Zaragoza, la solventó con muchos apuros el equipo Churiurdin, ganando 0-1 en Torrero con gol de Olano y empatando después a 1 en Atocha con tanto de Pedrosa en el minuto 88, después de que el equipo rival se adelantara en el 8 por medio de Cerezuela. La eliminatoria definitiva para el ascenso se disputó también a doble partido, y el rival sería la Unión Deportiva Figueres, que también fue primera en su grupo de tercera, el sexto, con 6 puntos de ventaja sobre sus 2 inmediatos perseguidores. El partido de ida tuvo lugar el 5 de junio de 1960, el mismo día que la Real jugaba en Córdoba el choque de vuelta de su promoción. Mientras los mayores perdían 1-0 y se citaban al día siguiente en Madrid para luchar por su plaza en primera división, los potrillos, que ni siquiera sabían en ese momento si un hipotético descenso de la Real podría dar al traste con su esfuerzo, dieron una exhibición tremenda ante el público que se acercó a Atocha para verles. Las dudas que había dejado el Sanse ante la Amistad y los nombres que podían verse en la alineación del rival, algunos antiguos jugadores del Español en primera como Vilches, Rivera o Jimeno, hacían presagiar muchas dificultades para los potrillos, pero estos respondieron de manera brillante. «Váyale usted al fútbol con vaticinios», arrancaba Elcho su crónica del partido en La Voz de España. 4-0 fue el resultado de ese partido de ida, un espléndido marcador para afrontar la vuelta con garantías. Torres presentó una alineación formada por Celaraín, Valle, Martiarena y Zugasti, Lassa y Ayerbe, y Cacho, Matute, Olano, Mendiluce y Almandoz, y los jóvenes futbolistas de la Real dieron ante su afición un paso firme para la consecución del objetivo, cimentado sobre todo en una media hora de fútbol maravilloso, lo que Elcho calificó como una borrachera balompédica que dio al Sanse 2 goles de ventaja. El primero a los 8 minutos de juego, con una brillante jugada de Almandoz que culminó Matute. El segundo a los 11, tras recibir Olano de Mendiluce y regatear al guardameta catalán, Luis Ramón. Aunque el ritmo del juego del Sanse bajó en los últimos minutos de la primera mitad, el resultado al descanso fue de 3-0, pues Olano había marcado de cabeza a los 38 minutos a pase de Valle. La segunda parte fue mucho más igualada, más porque el juego del Sanse se tranquilizó que por los méritos del Figueres, y aún así el marcador se redondeó para los potrillos a 5 minutos del final, cuando Olano firmó su hat-trick con un auténtico golazo, después de regatear dentro del área a 2 rivales y poner suavemente el balón en la esquina de la portería, un gol que Escribano, en su crónica para el Diario Vasco, calificaba de inteligencia y reflejos, y más fácil de producir en el fútbol de mesa o futbolín. Al día siguiente, la Real certificó su permanencia en primera división, venciendo por 0-1 al Córdoba en el referido partido de desempate de la promoción, por lo que el Sanse viajó a tierras catalanas ya con el objetivo confirmado de lograr su primer ascenso a segunda división, solo 5 años después de su creación en categoría regional, con la base del equipo campeón juvenil de la temporada 1954-55.
Y si el 4-0 del primer partido era ya contundente, el arranque del encuentro de vuelta, disputado el 12 de junio, terminó de confirmar que la plaza en segunda era del Sanse por méritos propios. Olano fue, una vez más, el estilete goleador de los potrillos. A los 13 minutos hizo el 0-1, marcando desde el punto de penalti tras sufrir una pena máxima él mismo, cuando ya se disponía a rematar a puerta. Y solo 4 minutos más tarde, el mismo delantero puso el 0-2, con un fantástico chut después de recibir el balón desde un saque de banda. El 6-0 global con el que mandaba el Sanse en la eliminatoria permitió una relajación que, junto al empuje de los locales, hizo que este segundo partido acabara eso sí con derrota para los potrillos, pero no dio la sensación de que la eliminatoria corriese peligro. Sí hubo algunos momentos en los que la echada local se ilusionó, sobre todo porque la remontada fue de las fulminantes. Si el Sanse ganaba 0-2 en el minuto 17, apenas 7 minutos más tarde el resultado era de empate a 2. Arcari y Rivera hicieron los 2 primeros goles, y antes de llegar al descanso, en el minuto 42, Masferrer puso en ventaja en el partido al Figueres al transformar un penalti que, dicen las crónicas, fue algo exagerado. Con 3-2 en el marcador y 3-6 en la eliminatoria para el Sanse, el Figueres se lanzó al ataque, pero sin demasiado tino. En una contra, a los 65 minutos, Serlés, el guardameta local, acaba lesionado, y le tiene que sustituir Buscató. 4 minutos después, Rivera puso el 4-2 en el marcador de fuerte disparo. A la media hora de la segunda mitad, quizá como la puntilla definitiva para los catalanes por el enorme esfuerzo físico del partido, el árbitro decidió expulsar en una refriega al local Rivera y al potrillo Valle. A partir de ahí, los muchachos del Sanse controlaron el partido a su antojo ante la atenta mirada del presidente de la Real, Agustín Ciriza, que estuvo presenciando el partido en el campo municipal de Figueres. El público local, a pesar de la lógica decepción de quedarse con la miel en los labios, despidió con aplausos a los jóvenes jugadores realistas. El Sanse era equipo de segunda división por primera vez en su historia, y la Real premió a sus jóvenes jugadores con un encuentro de homenaje que se celebró en Atocha una semana más tarde, el día 19 de junio, teniendo como rival a una selección de jugadores jóvenes de tercera división y a beneficio del fútbol guipuzcoano. No hubo mucho público. El Diario Vasco contabilizó en su crónica apenas 89 espectadores al comienzo del encuentro, seguramente por el espléndido día que lució en San Sebastián y las ganas de playa y vacaciones futboleras después de un año complicado. Eso sí, quienes acudieron a Atocha vieron a este Sanse histórico cerrar la temporada con otra goleada, 6-0.